Muy buenas, vamos con el tema papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza de las ciencias. Si estamos claros que vamos a introducir las tecnologías en la enseñanza de las ciencias, ¿qué debemos tener en cuenta? Conocer a nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a conocer a los estudiantes? Debemos, primero que todo, hacer un diagnóstico de inicio para verificar la disponibilidad de dispositivos para la conexión. Debemos saber el tipo de dispositivo y el acceso que tienen los estudiantes a Internet, porque no es lo mismo un estudiante que realiza todas sus actividades en una computadora a aquellos que lo hacen en una tablet o aquellos que lo hacen desde un celular. No es lo mismo. Por eso es que debemos conocer la disponibilidad de equipos y conectividad de nuestros estudiantes para asimismo organizar las actividades que queremos que ellos realicen. Segundo, actualización de las estrategias didácticas con el uso de las TIC. En este punto, no se trata sencillamente de incorporar las TIC como medio de enseñanza en las asignaturas, porque si no la vamos a convertir en una mera instrumentalidad, sino de hacer un uso innovador, reflexivo, integrado y progresivo de estas. O sea, no es solamente manejar las tecnologías de la información y la comunicación, sino poder adecuarlas para que el aprendizaje sea efectivo. Así que es muy importante no dejarlas como una mera instrumentalidad. La asimilación de las TIC en la universidad contemporánea debe ser considerada desde dos puntos de vista. Primero, como medio de enseñanza que contribuya al perfeccionamiento del contenido del sistema didáctico de las asignaturas. Y segundo, como una necesidad provocada por la transformación del ejercicio profesional. Claro está, las TIC no surgieron en estas últimas semanas. Ellas vienen surgiendo desde hace muchos años. Lo que ha sucedido es que todo lo que ha estado sucediendo por lo de la pandemia y demás ha hecho que el sistema educativo se vuelque completamente en el uso de las TIC. Por eso es un medio de enseñanza. No es que va a sustituir al docente, imposible, sino que es un medio de enseñanza que vamos a utilizar los docentes para que la información o los contenidos de las diferentes asignaturas les lleguen a los estudiantes de una forma adecuada, para que ellos puedan ser partícipes de su propio aprendizaje. El docente debe convertirse en mediador entre la cultura y los estudiantes. ¿Cómo así? O sea, el docente debe ser un gestor de conocimientos. Debe ser una guía en la selección y la estructuración de la información disponible. Eso quiere decir, no es solamente tomar libros o tomar folletos y enviárselos directamente a los estudiantes. No, esa información hay que adecuarla. Aparte de que la información no debe ser muy compleja ni llena de tantas páginas, porque no es lo mismo un estudiante que estudie desde la computadora a un estudiante que estudie desde su celular. No es lo mismo. Por eso la selección y la adecuación es imprescindible. También nos ayuda a una evaluación formativa. No solamente vamos a utilizar las tecnologías para lo que son las evaluaciones sumativas, sino también formativas, que el estudiante aprenda, pero para ese aprendizaje el docente debe facilitarle todas las indicaciones adecuadas. Recordemos que no tenemos al estudiante enfrente de nosotros como en una clase tradicional, sino que el aprendizaje va a estar mediado de las tecnologías.
Y bueno, gestiona dinámica de grupos y motiva al crear un clima de confianza y diálogo. Más que en una clase tradicional, cuando tenemos una clase mediada por las tecnologías, el clima debe ser armonioso, o sea, el clima debe ser bueno, tanto para el docente como para los estudiantes. Debe haber confianza y el diálogo debe ser abierto, que los estudiantes se sientan en confianza de hacerle las consultas al profesor, considerando que no lo tiene enfrente, sino que en los momentos o en el espacio que el docente pueda, se va a conectar y va a responderle las consultas. Pero es importante la confianza, porque si no hay confianza, el estudiante no va a poder consultarle al docente. Pero claro, también es importante considerar que todos tenemos una vida privada. No podemos estar haciendo conexiones. Si las clases son en la noche, ok, pero si no son en la noche, conversaciones o consultas después de las 9, 10 o 11 de la noche muchas veces no es lo adecuado. ¿A qué se enfrentan los estudiantes en la actualidad? Bueno, tenemos que muchos nos hemos enfrentado a una comunicación tradicional. Y esta comunicación tradicional no es que no haya estado la tecnología inmersa, ha estado, pero claro, no mediadas por las TIC como lo tenemos ahorita, sino que hemos participado o hemos enseñado a los estudiantes también con informaciones de las radios, programas radiales, diarios, revistas, la televisión, el cine nos han servido como una tecnología para hacer llegar la información a nuestros estudiantes. Y cómo no, las bibliotecas, que son presenciales y por su importancia pues nunca van a desaparecer, pero forman parte de una comunicación tradicional. Pero hemos viajado en el tiempo y ese viaje en el tiempo ha sido muy rápido. Les puedo mencionar, en los últimos 50 años, la tecnología ha avanzado mucho más que en todos los años anteriores. Por eso es que tenemos estudiantes hoy día que no conocen lo que es o lo que fue un disco flexible, por ejemplo. No lo conocen, en donde la información, la captura de información o de memoria era muy, muy baja. Entonces, muchos estudiantes se enfrentan hoy día a la integración rápida de las TIC, o sea, de la tecnología de la información y la comunicación. Por eso hablo de un viaje en el tiempo. ¿Qué tenemos ahorita en cuanto a mediación por las tecnologías? Bueno, necesitamos de la computadora, internet y los teléfonos celulares, que juegan un papel imprescindible en estos momentos en el aprendizaje. Los reproductores digitales de música y video acceden a las fuentes del saber y conocimiento de modo diferente a la que lo hacían las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores, cuando los docentes nos mandaban una investigación, teníamos que ir presencialmente a las bibliotecas. Pero hoy día el estudiante no solamente dispone de las bibliotecas de las universidades, porque estamos hablando a nivel universitario, aunque se puede expandir o ampliar esta información para media y premedia, sino que tenemos el acceso, gracias a Internet, a un banco de bibliotecas internacionales, bibliotecas digitales de muchas universidades. Y tenemos el acceso también a una base de datos de revistas con artículos científicos que son de suma importancia para el aprendizaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la forma de acceder a ese conocimiento ha cambiado muchísimo en el siglo XXI. Y obviamente por eso le hablo de las bibliotecas virtuales. El estudiante tiene momento de acceder a toda esa información en el espacio y en el tiempo que desee. Las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante se transforma en un participante activo y constructor de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tiene al docente todo el tiempo allí explicándole,
sino que el docente va a explicarle, posiblemente tenga una videoconferencia en X momento, pero no puede ser todo el tiempo a través de la videoconferencia, porque recordemos que esta consume data bastante y los estudiantes no todos tienen data a su disposición por muchas horas. Entonces, ¿quién tiene que ser partícipe de su propio aprendizaje? El estudiante. No siempre vamos a tener el docente enfrente de uno explicándole. El docente va a tratar de que ese medio por el cual él va a facilitar la información esté lo más clara posible, las indicaciones que él le facilite a los estudiantes. Entonces el profesor va a asumir un rol de guía y facilitador de este proceso. Pero recordemos que ¿quién va a ser responsable de su aprendizaje? El estudiante. Entonces, el docente debe formarse en ciencia y tecnología, no importa la edad que tenga el docente. Claro, es mucho más fácil para un adolescente todo esto de la tecnología que una persona adulta enfrentarse a la tecnología. Pero no es imposible. Muchos docentes hoy día se están capacitando precisamente en tecnologías para tratar de apoyarse en todos sus cursos y que la información le llegue a los estudiantes de una forma adecuada. Para esto hay que adquirir habilidades para el manejo de la tecnología de la información y la comunicación. Y el estudiante adquiere las capacidades necesarias para llegar a ser competente en su uso, como los buscadores, analizadores y evaluadores de información. Entonces, en este caso, las habilidades no solamente las va a desarrollar el docente, sino que también las va a desarrollar el estudiante, ya que lo necesita para ser partícipe de su propio aprendizaje. Es importante dar soporte a ambientes de aprendizaje que permitan al estudiante aprender y conectar sus aprendizajes con conocimientos previos o con otras disciplinas, experimentar, observar procesos y reflexionar acerca de ellos. En este caso siempre yo explico que la adecuación del material es importante, porque no es lo mismo aplicar un examen presencial con 4 temas o 5 temas que el docente ha explicado en la clase presencial, hacer un examen virtual. El material hay que dosificarlo. No se pueden colocar tantos temas o demasiados temas para un parcial. Se pueden hacer quizzes cortos con temas individuales y después seleccionar cuáles de estos son más importantes para el parcial, que es un poquito más extenso y que el estudiante se sienta confiado. Entonces es importante dar soporte en este proceso de aprendizaje mediado por las TIC. Pero sobre todo debemos tener claro qué cosa, la ética en el aprendizaje. Y cuando hablamos de ética en el aprendizaje, nos explicamos que es importante que el estudiante sea dueño de su propio aprendizaje. Miren esta mano, es propia de algunos estudiantes pues que quieren tomar información textual y para el examen presencial tenerlas de esta forma, pero la tecnología no se escapa. Y entonces incluso en clases presenciales tenemos el acceso a la tecnología para copiarnos. El hecho de que el estudiante se copie está faltando a su propia ética como estudiante. Observamos esta. Imagínense la astucia de este estudiante de tener un brazo falso y debajo del abrigo tiene su mano con el dispositivo en donde va avanzando y él mismo va copiando los resultados. Y bueno, en la clase presencial, cosas como esta. No crean, cuando se les aplica exámenes virtuales a los estudiantes, uno como docente se queda pensando en esto. Si el estudiante tiene un dispositivo o el estudiante tiene la opción de imprimir el material y en el momento que él está haciendo el examen virtual, en el examen
online con un tiempo definido, nos quedamos pensando si el estudiante está revisando esos dispositivos. Ahora, nuestra responsabilidad es ser facilitadores del aprendizaje. Pero ¿quién es el responsable? El estudiante. Así que si el estudiante pierde su ética en cuanto a que él va a hacer el examen con un apoyo tecnológico, ya depende del estudiante. Lo que debemos hacer como estudiante es no ser mediocres, sino aprender y hacer el examen de una forma ética. O sea, no leyendo documento en texto y basándonos de otros dispositivos para salir bien en el examen. Por eso vuelvo e indico que el estudiante es el dueño de su propio aprendizaje y la ética debe desarrollarla el estudiante cuando su aprendizaje es mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. Desarrollo de habilidades. Muchas investigaciones han verificado qué habilidades deben tener no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Y algunas de estas habilidades son crear y editar vídeo y audio digital, utilizar redes sociales, crear y entregar presentaciones, crear e-portafolio, ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de los estudiantes, entender los derechos de autor, crear cuestionarios de evaluación en línea, el uso de herramientas colaborativas, usar dispositivos móviles, identificar recursos didácticos digitales, usar organizadores gráficos online, buscar eficazmente en Internet, usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes y, sobre todo, manejar de una forma efectiva las aulas virtuales, no solamente para trabajos individuales, sino también para trabajos colaborativos. Todos estos puntos han resultado de investigaciones sobre cuáles son las habilidades que debe tener un docente que va a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como mediadores en el aprendizaje o en la enseñanza a nuestros estudiantes. Y en el caso de los estudiantes, también el desarrollo de investigaciones ha permitido desarrollar 4 dimensiones de estas habilidades, que se van a dividir en la primera, información. O sea, el estudiante va a aprender a buscar, seleccionar, evaluar y organizar información digital. El estudiante que no sabe buscar de una forma fidedigna la información digital, entonces se está quedando atrás. El estudiante debe tener esa capacidad. Por eso hablamos de una habilidad. La siguiente dimensión, comunicación y colaboración. Aquí tenemos el transmitir, intercambiar ideas y trabajar con otros a distancia usando la tecnología. Esta es una capacidad también. No podemos llenarnos de estrés. También importante comprender que los momentos de comunicación para hacer los trabajos colaborativos se organiza y se puede trabajar con documentos compartidos online. Es ideal para hacer este tipo de actividades. Entonces, una habilidad para los estudiantes. Convivencia digital. La siguiente dimensión. Saber usar las TIC de forma responsable. O sea, hablamos de ética. ¿Ve? Cuando hablamos de ética, la ética va incluida en todo. Una forma responsable es ética. Comprender los riesgos y oportunidades de Internet y ser capaz de decidir los límites de compartir información. Esto es muy importante porque en esta era también hay personas que son conocidas como hackers, o sea, que se roban la información. También sabemos nosotros que podemos hacer incluso pagos a través del celular. Entonces hay que tener cuidado a quién le damos la información, porque los hackers están a la orden del día también para el robo de esa información. Entonces, en el área del aprendizaje, de la enseñanza, también debemos saber hasta qué punto vamos a compartir la información y qué información vamos a compartir. La siguiente dimensión es la tecnología, o sea, entender conceptos,
saber resolver problemas técnicos simples, utilizar las aplicaciones como procesador de texto, planillas de cálculo, editor de presentaciones, entre otros. Estas son algunas de las tecnologías que algunas investigaciones han indicado que deben desarrollar los estudiantes y son conocidas como habilidades que deben desarrollar los estudiantes para el aprendizaje mediado por las tecnologías. Entonces, toda esta información es súper importante, de allí que les recomiendo que revisen el vídeo las veces necesarias para comprender. Y recuerden que la ética en todo este proceso es fundamental. Decirle a los estudiantes, explicarle a los estudiantes que la ética es básica cuando nosotros queremos un aprendizaje significativo. Entonces, muchas gracias y nos vemos.